unos días, con motivo del 25º aniversario del lanzamiento del E46, probamos 3 coupés de diferentes motorizaciones: 318 Ci, 325 Ci y M3. Sé que muchos echasteis en falta un 330i, pero es que lo teníamos reservado para nuestro siguiente vídeo. Yo soy Lady Speed y hoy me siento al volante del BMW 330i. Por desgracia, la motorización más potente que montó la berlina. Un momento, ¿has dicho que un 3000 gasolina es una desgracia? No, ¿cómo voy a decir yo semejante aberración? Como vamos a ver en este vídeo, es un motor increíble con un chasis aún más increíble. Tanto que es incomprensible que BMW jamás lo ofreciese en versión M. Eso sí que es una desgracia. Y no era nada descabellado pensar que podía haber sido perfectamente factible. Más cuando en la generación anterior, el E36, sí que existió un M3 4 puertas. No fue desde un principio, sino que llegó al mercado a finales de 1994, para cubrir el hueco de tiempo entre el cese de producción del M5 E34 y la llegada del M5 E39. Y no fue nada mal, pues se vendieron algo más de 12.000 unidades de la versión más potente con 4 puertas. Tampoco era descabellado pensar que podía haber sido factible cuando la propia BMW fabricó un prototipo de M3 E46 Touring, que hizo a todos los aficionados soñar en un modelo de producción. Más cuando sus máximos rivales germanos tenían berlinas y familiares vitaminados en su gama. ¿Os imagináis un M3 E46 berlina luchando contra un Audi S4 o un Mercedes-Benz C32 AMG? Incluso las generaciones posteriores han disfrutado de M3 con exceso de puertas. Dejadme recordaros que existió un rarísimo E90 M3. Quizás os tengo una sorpresa en breve. Así que sí, duele un poco pensar que la que para muchos fue la mejor generación de BMW Serie 3 no tuviese en su gama un M3 berlina. Entonces, ¿qué opciones tenían los que buscaban deportividad en 4 puertas dentro de la Serie 3? Pues este era el tope, el 330i. Antes de ver las bondades del motor, repasemos la estética. Os recuerdo que la versión en 4 puertas fue la primera en salir al mercado, pero como nosotros analizamos antes la versión de 2 puertas, vamos a traer de nuevo mi 325 para comparar las sutiles diferencias. Su frontal difiere del coupé. Sus ópticas también son dobles en un mismo cuerpo, pero de forma diferente, ya que en el coupé el intermitente abraza la óptica por la parte superior, y aquí el corte es recto. Además, esta unidad, como veis, monta xenón. El parachoques es menos elaborado que el coupé y presenta unos antinieblas horizontales colocados muy arriba, que no fueron del agrado de todo el mundo, como tampoco lo fue la moldura de plástico negro que lo recorre. Y es que en el coupé no están. Lo hacía verse algo anticuado desde un inicio, y en esta unidad al menos se disimula por el tono oscuro de la carrocería. Antes de abandonar el frontal os enseñaré la forma de diferenciar al 330i del resto de la gama. Y es que esta motorización era la única que montaba el fondo de las ópticas y las rejillas de los parachoques de color titanio. A mí personalmente no me gusta mucho, parece como pintado a posterior, pero salió así de fábrica. En el lateral de nuevo encontramos un voladizo delantero corto con unos pasos de rueda anchos y una línea de cintura que lo recorre por completo, pero que a diferencia del coupé no sube, sino que se mantiene e incluso parece que cae. De hecho, parte los pilotos justo por el intermitente, cosa que en el coupé no sigue en esta línea, sino que muere más arriba. Los retrovisores también son diferentes. Si os fijáis, en el sedán se ven como más pesados, con este corte hacia abajo, cosa que en el coupé no pasa. Al menos aquí plegan normales. Porque algo que nos enseñé en el vídeo de los coupés es cómo plegan los retrovisores. ¡Mirad! ¿En serio hacía falta? Llaman más la atención plegados que normales. De nuevo, pilotos traseros con forma triangular que son muy parecidos a los del coupé, pero no son iguales, acompañados por estos más pequeños en el portón. Repitiendo el patrón del parachoques delantero, en el trasero también encontramos esta moldura negra que en el coupé no está. Y un elemento diferenciador del 330i es esta doble salida de escape cromada. Y las llantas, denominadas Styling 89, eran exclusivas de esta motorización en el E46, de 5 brazos triples, con el brazo central más hundido y le sientan muy bien, aunque para mi gusto no son las más bonitas de BMW. Un apunte. Esta motorización monta frenos más grandes que el resto de la gama, de 320 mm, y por ello no puede montar llantas más pequeñas. En general, el coche tiene un diseño muy logrado, aunque quizás algo carente de personalidad, sobre todo en el frontal, que sí tiene su hermano coupé. ¿Vemos la mecánica? Pues aquí tenéis el M54 B30,
o lo que es lo mismo, un 6 en línea atmosférico de 3.000 centímetros cúbicos de 24 válvulas que entrega 231 caballos a 5.900 revoluciones por minuto y un par de 300 Nm, asociado en este caso a una caja manual de 5 velocidades. Esta mecánica llegó 2 años después del lanzamiento del E46, concretamente en el año 2000, y venía a sustituir al 2800 que tantas alegrías dio a la marca. Y es que toda la gama había equipado ese motor, desde el pequeño Z3 hasta el imponente Serie 7, demostrando su versatilidad. Luego os enseño cómo funciona, pero antes vamos a ver el interior. Ya visteis en el vídeo del coupé cómo se había modernizado el interior. Entre aquel y este apenas hay diferencias, son prácticamente iguales. El salpicadero está enfocado al conductor y esta unidad monta unas preciosas molduras en madera que casan perfectamente con el cuero de los asientos y de las puertas. El marcador es como el resto de la gama, pero con el marco de las esferas en color titanio siguiendo la pauta del frontal. Y una curiosidad muy graciosa, la mayoría de marcadores suelen pecar de exceso. ¿Cuántas veces habéis visto marcadores hasta 260 km/h en coches que apenas alcanzan los 200? Pues aquí es al revés, está talado hasta los 240 km/h, pero realmente alcanzan los 250 km/h, así que es de los pocos coches que se acaba el marcador. En esta unidad el volante es muy curioso, porque no tiene ningún tipo de botón, ni de volumen ni de control de crucero, es completamente liso. En la consola central, como podéis ver, equipa la radio de serie. Y si seguimos, tenemos un pequeño hueco portaobjetos, el botón de hacer el mal, el cenicero y el mechero, la palanca de cambios en acabado en madera, preciosa, los elevalunas eléctricos, un hueco portaobjetos y el reposabrazos con guantera. Y dejadme que os muestre el chivato de alarma, que es exageradamente grande y lo montaban los BMWs en aquella época. Lo tenéis aquí en el retrovisor. Comúnmente lo denominan nariz de payaso, y lo que mucha gente no sabe es que girándolo hacia la derecha hace la función de antideslumbramiento. Los asientos son muy cómodos, son de regulación manual en su totalidad. Como veis, acabados en piel, y dispone de extensión para las piernas. ¿Os enseño las plazas traseras? Las plazas traseras son igual de cómodas, y a diferencia del coupé, lógicamente vas más elevado. También disponemos de más espacio en la cabeza, porque si os fijáis donde termina el parasol, el techo se eleva, y esto en el coupé no pasa. También disponemos de un reposabrazos muy mullido. Y algo que me gusta mucho, que no mencioné en el vídeo anterior, es esta luz de lectura que tenemos justo aquí. Y una de las cosas que no me gusta es que no disponemos de airadores en las plazas traseras. Y ahora sí, ¿vamos a ver el maletero? El maletero a simple vista me parece que tiene las mismas dimensiones que el coupé, o al menos eso creo. Lo que sí que me sorprende es que el respaldo de los asientos traseros no se abate como si en el coupé. No sé si es algo de esta unidad en concreto o de todos los E46 berlina. Y como ya sabéis, una cosa que me gusta es la maleta de herramientas aquí en el portón. Y ahora sí, nos ponemos al volante. Que me encanta el E46. Es la primera vez que conduzco esta unidad y ya lo siento como si fuera mío de toda la vida. ¿Cómo no van a ser queridos estos coches? Es que se sienten como un guante, como una extensión de tu cuerpo y con un tacto deportivo delicioso. Algo que esperas de un coupé, pero que sorprende en una berlina. Y eso sí que es sorprendente. Aunque por otra parte, no tanto si piensas que ha sido la seña de la marca desde siempre en todos sus coches, la deportividad y la discreción. De hecho, si le quitamos la nomenclatura del portón, estéticamente puede pasar perfectamente por un 320 diésel de 136 caballos. Y esa es la magia del 330i, que no parece lo que es. Un sleeper que hace el 0 a 100 en 6,5 segundos y alcanza los 250 km/h de velocidad máxima.
números son buenos, sí, pero no distan mucho de los números del 325i que analizamos en el vídeo anterior, o incluso del motor al que sustituye, al 328i. Y entonces es cuando os podéis llegar a preguntar si realmente era necesario el 330i en la gama, siendo sobre el papel solo un poco mejor. Y dejadme que entrecomille la expresión de sobre el papel, porque las sensaciones al volante son otras. Imaginaros al 25i como un Pokémon sin evolucionar, Pikachu por ejemplo, y al 30i como la evolución de este, Raichu. Es lo mismo pero mejor, mucho mejor. Acelera más rápido, corre más, frena mejor y suena más bronco. Tiene mucha más patada desde abajo, está más lleno. De hecho, en autopista a 120 km/h en quinta, pisas el acelerador y te dejará pegado de tal manera al asiento que pensarás que ha bajado una marcha sola. Y sin darte cuenta estarás en velocidades ilegales. Y quizás eso es lo que he hecho en falta en esta unidad, una sexta de desahogo, que sí montó el restyling. Sus consumos, con una conducción normal, y no tan normal, son de risa, para la potencia y el cubicaje que tiene. Pero como os digo, si lo comparas con el 25i, es una vuelta de tuerca más sobre este. No hubiera pasado nada si el 30i hubiera sustituido, además del 28i, al 25i. Pero si por el contrario esperas que sea un mini M3 berlina, siento deciros que por desgracia no lo es. Y es que el M3 juega en otra liga. Ese motor de 343 caballos, ese ancho de vías, esas 4 salidas de escape hubieran quedado de fábula en la berlina. De hecho, un forero noruego del foro E46 Fanatics de Nick Chipchey se atrevió a hacer uno. Con un 318i berlina trasplantó toda la mecánica del M3 y como podéis ver el resultado es espectacular. Tampoco es nada grave que no exista. De hecho, el M3 Coupé es un 4 plazas válido como es este. Y como vemos al principio del vídeo, tampoco es algo que la propia BMW no haya hecho antes, y encima con éxito. Quizás hubiera robado más de una venta a los chicos de Audi y Mercedes. Al menos nos queda el consuelo de que a día de hoy, en la nueva generación, sí existe el M3 berlina y Touring. Todavía no he probado ninguno, pero estoy segura de que no tienen la magia de los E46. Y si alguien sentado desde su ordenador os dice todo lo contrario, os dice que son malos, os invito a que probéis uno, porque son maravillosos. Y hasta aquí la prueba de este maravilloso 330i. No os quedéis con que es malo, para nada, es una auténtica maravilla. El problema es que las motorizaciones inferiores también lo son, y la motorización superior es todavía mejor. Tanto que nos quedaremos con las ganas por la eternidad de haber visto un M3 E46 4 puertas. Queremos agradecer a nuestro buen amigo Álvaro, que ha venido desde Zaragoza para prestarnos su coche para este vídeo, y a Llopar por cedernos como siempre sus instalaciones. Ya son parte de la familia Lady Speed. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ráfagas!